Es el lunes 14. Los seres vivos del mundo estamos viviendo el día número 14 del mes de enero del año 2019. Nosotros aprovechamos para darles a todos ustedes los buenos días. Como siempre es un placer inmenso para nosotros que ustedes estén en contacto, que nos reciban, para nosotros desarrollar junto a todos ustedes el programa de este día. Como siempre, con opiniones, comentarios, entrevistas, deportes, artes, las cosas que son necesarias para comenzar un día y una semana laboral bien informado. Gracias a todos ustedes porque nos ven a través del canal 22 y el 52 en la República Dominicana y en los principales sistemas de televisión por cable del país, como también en el exterior para Televisión Dominicana y nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Siempre nos reunimos aquí cada mañana de lunes a viernes de 6 a 8 en Teleimpacto y aquí está Santiago Cuesta Curi. Santiago Cuesta, hubo una señora que me llamó, nuestros saludos a doña Carolina, a doña Carola Hernández, allá en Aras Nacionales, que quiere incorporarse, me dice, ¿cómo es el eslogan? Yo soy de aquí, ¿y tú? Cuento contigo. Cuento contigo. La otra parte, muy bien, así que doña Carola, que siempre ve el programa, desde tempranito me dice, ese sí que lo espera. Ajá. Sí, no, ella espera, porque ella se levanta a las 5:30 de la mañana y generalmente ella ya a las 5:30 sale a la sala donde prende la televisión y entonces se mantiene chequeando el programa. Me lo hizo saber en el día de ayer, que se comunicó conmigo. Ah, pues mira, Y muchas gracias a la señora Carola Hernández. mi En saludo, Aras Nacionales, allá en Santo Domingo Norte. mi saludo para ella, gracias a Dios, a Jesucristo que nos permite a los de allá, fuera y a los de aquí, a todo el equipo, poder compartir con ustedes cada mañana aquí en este su matutino Primera Hora. Muchas gracias, doña Carola. Estaré por allá, por Alas Nacionales. Sí, tenemos que hacer ese contacto. Todos sabemos que realmente vamos a trabajar porque en el país las cosas cambian. Y tenemos que sacrificarnos todo, porque tienen que haber cambios estructurales. Dice que la verdad os hará libre, Genchi, una poderosa promesa profética de Dios. Habla de la verdad. Entonces, en Juan 8, 31, 32, Jesucristo se expresó de esta manera: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Patricio también en sus hace siempre mención a todo lo que tiene que ver con la verdad, el Patricio Juan Pablo Duarte. Claro. Porque de verdad que la referencia es el referente que debe tener todo el mundo, la verdad. Entonces, Genchi, ¿por qué me refiero a eso? Bueno, porque ¿cuál es el significado de la verdad? Yo soy de las personas que una vez me dediqué durante una semana completa y confirmé lo que me habían dicho de que la palabra verdad es la más utilizada, la más nombrada en la Santa Biblia. Y me puse hoja por hoja para ver cuántas veces existía, efectivamente. La palabra verdad es la más utilizada en las Santas Escrituras y no tiene ningún desperdicio en la realidad de la palabra verdad, porque hace tanta énfasis. Y entonces aquí yo tengo, dice, ¿cuál es la verdad? La verdad, según el diccionario, es la conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Tres cosas. Lo que ha experimentado, lo que piensa Y lo que siente. o siente. Pero vivir en verdad es aquel, entonces, simplemente mantenerse, mostrar congruencia entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Así es. Y los hechos principales de su accionar determinan lo que es la persona. ¿Por qué hablo de esto? Porque la sociedad en el mundo, gran parte de las sociedades, incluyendo la nuestra,
Pero no me quiero referir al mundo, porque es muy amplio. Me quiero referir a la República Dominicana. En los últimos 52 años que yo me ha tocado ver, porque ya grandecito, ya tengo 60, y en pocos meses tendré 61 años. Dios y Jesucristo me lo permitan. Y ver mucho más, como dice Henchi, y que me permita ver los cambios que todos anhelamos y deseamos. ¿Qué está afectando a la sociedad dominicana, Henchi? Y a todos ustedes, la deshonestidad. La deshonestidad está infectando el quehacer sociopolítico y económico y familiar en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el elemento fuerte de la deshonestidad en el ser humano? La mentira, gente. El elemento que arroja y que envuelve la deshonestidad del ser humano es la mentira. Y la mentira en nuestro país se ha convertido a través de la honestidad en el instrumento mejor pagado, mejor remunerado de esta sociedad. Quienes más ganan dinero en este país, políticos, empresarios, militares, incluso hasta las iglesias, ambas católicas y evangélicas, es la mentira. No quiero decir tanto en las iglesias, pero sabemos que hay pastores y párrocos deshonestos y mentirosos, porque lo hemos vivido. Ahora, en el aspecto político y empresarial y militar, justicia, Congreso, municipalidades, la mentira es un monto. Pero si usted se va a los medios de comunicación, periodistas, a los robots, periodistas y comunicadores, es mucho más monto. Porque nos hemos dado cuenta que mientras más deshonesto y mentiroso es usted en la política, en los medios y todo, mejor vive en la República Dominicana. El mayor salario que recibe una persona es el deshonesto en este país, el mentiroso. Con eso hemos construido que familias se conviertan en deshonestas y mentirosos. ¿Y qué está sucediendo en las familias? Que una persona, el esposo o la esposa, desde una posición de servicio, está siendo deshonesta hasta en su mismo hogar, con sus hijos, sus hermanos, sus amigos. ¿Por qué está siendo deshonesto? Porque habla mentira sobre el dinero que está recibiendo, que no es honrado ni es honesto. El dinero que afecta y se roba en la corrupción. Y que la impunidad que tanto habla la sociedad dominicana es el fruto de la deshonestidad a través del pago a la mentira. Esa es la impunidad. Y nosotros, cuando yo digo nosotros, es la sociedad dominicana, no está entendiendo que al abismo que vamos es que cada año que ha pasado después del ajusticiamiento de Trujillo, con la excepción de 7 meses de Juan Bosch, gobierno honesto, que todos sabemos y enaltecemos, pero nadie lo imita, ni siquiera sus discípulos, que tuvieron la oportunidad de forjarse a imagen y hechura de él, mientras que sus acciones no tienen ninguna comparación con la del profesor Juan Bosch. 53 años vamos camino a la democracia, más deshonestas, más mentirosa que ha tenido la República Dominicana.
cada vez que pasa un gobierno, este gobierno se convierte en más deshonesto y en más mentiroso. Ejecutivo, legislativo, judicial y municipal. Y eso ya la sociedad lo está viendo como algo normal. Por eso en las encuestas resulta decir que ya la gente no valora tanto la corrupción y la impunidad, sino que su mayor preocupación es la inseguridad. Pero la inseguridad es generada por la corrupción, por la deshonestidad, por la mentira. Eso es lo que tiene enlodado a esta sociedad, entrampada, asfixiada a las familias que no encuentran espacio donde la honestidad le dé la mano. Usted sabe lo que es vivir en una sociedad donde la mentira no sea penalizada, donde la deshonestidad sea enaltecida y honrada. No puede ser una sociedad así. No puede haber nada de paciencia ni de tranquilidad donde reine la deshonestidad. ¿Por qué estamos viendo tantos divorcios, tanto feminicidio, tanta muerte de niños y niñas inocentes, tantos embarazos de alto riesgo en nuestras niñas por hombres adultos, deshonestos, mentirosos, abusadores? Porque el país se ha llenado de personas deshonestas y mentirosas. Y el esposo o la esposa no son ni honestos y son mentirosos entre sí. En muchos hogares. Y eso está rompiendo con la paz y la tranquilidad que en años anteriores reinaba en los hogares. La honestidad del padre, honrado, que salía por la mañana a trabajar para el sustento de su familia y que lo poco que llegaba era lo que todos comíamos. Y que no había por qué hacer cosas deshonestas para levantar la familia. Como hay tantos hombres y mujeres que han levantado y en la actualidad a sus familias de manera honesta, sin tener que mentir, sin tener que engañarse, vendiéndole a los hijos una ilusión que mañana es su perdición. Porque cuando eso se corta, entonces la vida le golpea. Porque ya no son los que tienen 4 jipetas, 5 casas, un yate. Cuando eso se pierde, prefieren hasta la muerte. Como los narcotraficantes, cuando son detenidos y se les incauta todo. El mundo está maravillado, incluyéndome a mí, a Henchi, y la sociedad latinoamericana, el Caribe, porque hay un hombre que en 45 días, 44 días, que lleva en el gobierno, ha hecho desaparecer la deshonestidad en México, llamado Andrés Manuel López Obrador. Y el mundo se ha maravillado y los mexicanos están con su legítimo derecho de sentirse orgullosos de que una persona que llegó a dirigir el Estado es honesta. Fíjense los escándalos que surgen en el mundo cuando una persona que dirige un Estado es honesta. Porque son tantos los deshonestos que uno que sea honesto llama la atención de manera extraordinaria y genera hasta inquietudes para los demás gobiernos del hemisferio que no son honestos. Es como si llegara un dictador, como lo es Maduro y como lo es el de Nicaragua, Daniel Ortega,
y como se dice que hay en la República Dominicana una dictadura PLDista, entonces uno se da cuenta que la sostenibilidad de esos regímenes y de ese sistema es sobre la base de la deshonestidad y la mentira. Que se utiliza el dinero de la sociedad para pagar, remunerar a los mentirosos, a los deshonestos, que son los que van cada 4 años a los pueblos a buscar el voto con un fardo de dinero del propio pueblo para sentirse ellos enaltecidos de que compran a la sociedad dándole dádivas, comprándole una receta médica y dándole 1,000 pesos o 500 para que coman ese día. Y entonces ese político se convierte en un gran ser humano que da o que le regala un televisor, una plancha, una estufita. Y ese es un gran ser humano de político, el que estamos y hemos construido la sociedad bajo ese legado deshonesto, mentiroso, y que tiene entrampada a esta sociedad en una situación de incertidumbre moral al más alto nivel. Si el Congreso de la República Dominicana no se sustituyen sus grandes y elocuentes mentirosos que allí tenemos y deshonestos, porque también hay honestos en el Congreso. Claro, raras excepciones, por eso resultan personas inapropiadas dentro del mismo Congreso, porque su accionar no es compatible con la deshonestidad y la mentira, y por eso entonces son excluidos hasta por los propios medios de comunicación mentirosos y los robots periodistas y comunicadores que tenemos en la sociedad que viven de eso. Yo le puedo decir a todo el que me está viendo, dentro y fuera de la República Dominicana, que si esta sociedad no asume el principio de la verdad que tiene la Santa Biblia y que tanto utilizó el patricio Juan Pablo Duarte y Díez, y que sobre todo el país necesita leyes que castiguen la deshonestidad y la mentira. No la corrupción, porque cuando usted castiga la deshonestidad y la mentira, la corrupción está incluida. Porque el corrupto es deshonesto y a la vez mentiroso. En los Estados Unidos, que tanto queremos poner de ejemplo, la palabra perjurio, que es mentira, es la más castigada por la Constitución y las leyes norteamericanas. Si usted jura que ha dicho la verdad y solo la verdad, y se demuestra lo contrario, o usted va a la cárcel o usted debe de renunciar sin que nadie se lo pida. Sea usted empresario, sea político, sea de la iglesia, sea militar, porque todo lo hemos visto, que cuando usted comete perjurio por la mentira y la deshonestidad ante el pueblo norteamericano, las leyes lo invitan a usted a renunciar. Y si es muy perjudicial para la sociedad, lo llevan a la cárcel. Y ahí están los ejemplos hasta de Richard Nixon. ¿Y cuántos más tenemos? Ahora, nuestros congresistas, que son tan mentirosos y deshonestos en su mayoría, no serían capaces de hacer una ley para perjudicarse ellos. Pero tiene que llegar el momento donde los dominicanos que hoy vivimos
esta amargura, entendamos que para estas elecciones del año 2020, piensen, quítense la perturbación de todos los males que tenemos, que solamente hay un solo mal, la deshonestidad, que está incubada en la mentira, y que la única forma de salir de eso es tener políticos, congresistas, presidentes, justicia, militares honestos. Solo así cambia el panorama. Si lo invito a que vean a Andrés Manuel López Obrador, cómo ha cambiado en 44 días el pensar de un pueblo y el accionar contra la deshonestidad y la mentira. Bueno, en el día de ayer, en la República Dominicana, por decreto del año 1962, se celebró el Día Nacional de la Alfabetización. Ayer domingo hubo algunas actividades muy tímidas en esa dirección, pero se celebra el Día de la Alfabetización. Ese decreto de 1962, el 8004-62, hace alusión y se toma en cuenta una realidad de ese momento, que es aún todavía el alto nivel de analfabetismo en sus diferentes manifestaciones que se produce, que existe en el país. E incluso chequeando hasta los medios de comunicación, hubo algo de triste recordación, que fue ese evento que hizo Roberto Salcedo en la campaña del año pasado, donde eso fue terrible. No sé cómo esos medios, teniendo esas imágenes de archivo y consciente de que no hubo actividades que cubrir en esa dirección, tuvieran que pasar eso, esas imágenes. Uno recuerda todo lo de ese video, porque es una de las cosas que está acostumbrada mucha gente aquí, a engañar al pueblo y a hablar mentira. Ustedes recuerdan aquello donde todas esas personas que estaban, y usted se da cuenta, y dijeron que fue que lo llevaron ahí, le pusieron una camiseta y le tiraron una cosa por arriba, pero que ellos no saben nada de eso. Y que le dieron 500 pesos. Es honestidad. Esos son los políticos de este país. La incapacidad de los políticos de este país los lleva a cometer acciones tan deplorables ante una población, ante una sociedad, como ese evento tan triste del año 2015. Pero sobre la alfabetización y el proceso que supuestamente el gobierno tiene un programa en ese sentido, la población conoce muy poco. Conoce muy poco, y uno que se mantiene en contacto con la gente no sabe quiénes son aquellas personas que están siendo parte de ese programa. Que es un programa muy bien intencionado, lo que pasa es que no es muy bien desarrollado, porque la sociedad dominicana realmente necesita que la gente pueda salir de la oscuridad, o que siquiera pueda aprender a poner su nombre. Algo que con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, no por el programa del gobierno, si se da, si existe todavía, y si existe todavía, hay que decir que se sabe muy poco de él, o se conocen muy pocas personas que están incluidas en ese programa. En ese sentido, no quise dejar pasar por alto en este programa el señalamiento del Día de la Alfabetización, porque uno está consciente que en la misma medida de que el ciudadano dominicano no es totalmente analfabeto, existe una posibilidad del desarrollo no solamente del propio individuo, sino de la sociedad en sentido general, que eso es lo que espera. Más aún, una sociedad en donde no es inclusiva, es todo lo contrario. Porque una gente puede aprender a leer y a escribir, pero la inactividad
por no poner de manifiesto, de no poner en acción los conocimientos adquiridos, es posible que se vuelva a la situación inicial. Porque si usted sabe leer y a usted no lo incentivan a la lectura, y usted pasó por un programa en donde ya ha pasado cierto tiempo, incluso que hasta el proceso degenerativo normal del cerebro con el paso de los años, usted aprende a leer y a escribir. Si no lee y escribe, perfectamente usted vuelve y cae. Y digo, hago referencia a esa edad ya adulta, porque aquí en nuestro país, hasta para los adultos ya tienen dificultad para conseguir espacios. Tienen dificultades para conseguir espacios los muchachos jóvenes que están en desarrollo, que están estudiando, que están en una carrera universitaria, que luego para insertarse es la del mismo demonio, porque no hay oportunidad en este país. Con un país con una economía que crece hasta casi un 7% anual. Sin embargo, no hay desarrollo, que son dos cosas diferentes, aunque una lleva a la otra. Si hay crecimiento económico, para poner de manifiesto el crecimiento económico, es con el desarrollo. En ese sentido, el Día de la Alfabetización, que está consignado en la Constitución de la República del año 2010 como algo inherente para el Estado, también fue así en 1962 cuando se emitió el decreto, dándolo como prioridad. En tanto, en el 2010 se consignó constitucionalmente, pero no se conoce qué hace el Estado en ese sentido, ni se conocen acciones. Y como se dio el evento aquel donde metieron una muchedumbre en un sitio, ahora me pueden presentar a mí cualquier otra cosa y yo no tengo ninguna causa por la cual no entender que pueda ser que me estén haciendo lo mismo. O peor. O quizás peor, así mismo. Pero es que uno no ve, uno no siente, uno no nota, que uno diga a un señor de 55 años que vaya a aprender a leer, o sea, yo no lo veo. ¿Dónde es que imparten esas clases? ¿Cuál es el programa? ¿Quiénes son los instructores? ¿Cuál es el sistema? O sea, yo no lo conozco. Pero sí me queda en la cabeza lo que hizo Roberto Salcedo en el 2015 y todo lo que se prestaron a esa vagabundería sin ningún tipo de consecuencia en esta sociedad. Porque una gente que haga eso automáticamente tiene que ser, mire, Destituido. Si tiene un cargo público, tiene que ser destituido, tiene que renunciar. Él mismo. Si fuera en un país que se respetara, Sí. si hubiese una sociedad que realmente se diera a respetar. Porque uno habla de los políticos de este país, pero al fin y al cabo ellos están actuando en consonancia con lo que la sociedad le permite. Así es. Es eso. Tolerancia. Porque un show de esa naturaleza, tan deprimente, tan feo, tan asqueroso, tan abusador, tan corrupto, porque el meter toda esa gente ahí significaba que se empleó fue un presupuesto, y ese presupuesto salió de los cuartos de ustedes y de nosotros. Porque eso es que está envuelto el cuarto, presupuesto. Miren esa muchedumbre de gente, ya sabe leer, aprende a leer y a escribir. El que sabe leer y escribir, mire señor, yo no sé qué es lo que sucede en el cuerpo, o hasta en la fisionomía, y hasta en la forma de conducirse, de presentarse, de actuar. Se conoce. Porque la lectura da habilidad, da conocimiento, da destreza, da acción. Tú te sientes despierto. Por eso fue que a esos comunicadores les surgió ver tantas personas así y sabe leer y escribir. Porque eso se nota. Aun sea pírricamente. De tal manera que como es un mandato constitucional y aquí nada se respeta, mucho menos aquellos que están llamados a hacer cumplir las leyes de la República, las leyes del país. El Día Nacional de la Alfabetización pasó sin pena ni gloria, pero tampoco se conocen resultados. Eso es lo lamentable.
Y ahí, por ahí debe haber muchos presupuestos y que supuestamente para alfabetizar a la gente que no sabe leer y escribir, a los analfabetos de este país. Pero si lograsen algunos, ¿cuál es la oportunidad para esos que han logrado aclarar un chin el manto de la ignorancia? ¿Cuál era la oficina que estaba a cargo de eso? Había una oficina ahí, no sé, creo que En una Palacio. vez estaba Domingo, una vez Domingo estaba Contreras estaba Domingo ahí. Contreras, estaba Roberto Salcedo, eso estaba en el ayuntamiento, Roberto Salcedo, de un grupo de ellos No, ahí. lo que pasa es que incluyeron a las alcaldías, Sí, según el sí, decreto, sí, sí, porque así para que dentro de las alcaldías se utilizaran los espacios no, e identificaran y también. identificaran. Su A papel era, a lo- el papel era identificar identificar. a, a las personas Sí, no, pero también que estaban. las plantas físicas de los Y ayuntamientos van a servir de sede también exactamente. los fines de semana para eso. Entonces, tú viste que el programa se llamaba Quiqueya Aprende ¿Y qué yo aprende Contigo, contigo? que dirigía Domingo Contreras. Sí, sí, así es. Ahora tú le preguntas a Domingo Contreras, ¿cuál fue el resultado de ese programa que tú llevaste a cabo? No, yo creo que a lo mejor, yo creo que a lo Entonces, mejor, tampoco tiene... yo creo que a lo mejor está en eso todavía. no, A lo mejor. no, porque Ah, tengo bueno, otra no, cosa, verdad está en Quiqueya Limpia está en ahora. Quiqueya, ok, lo confundí, sí, Sí, Quiqueya limpia. es que lo del todo es Quiqueya. Sí, muy bien, Quiqueya pero, Aprende Contigo, ahora Quiqueya Limpia. Entonces, no hay responsabilidad. Pues lo que yo te digo. pero tú sabes, Cuesta, que también aquí en el país, además de que la sociedad, porque oye una cosa, aquí nosotros estamos hablando de la impunidad en nuestro país y se la quieren endilgar totalmente a la justicia dominicana. Pero la justicia dominicana es El resultado, no es el resultado de un conglomerado de acciones correcto. que va dirigida efectivamente y directamente por la cúpula política. Entonces, la justicia dominicana, que está dirigida por el partido de turno, se ha convertido en un instrumento precisamente del desarrollo de la política del partido de turno y del gobierno. Y cuando digo esto me refiero porque si realmente la gente está decepcionada de la justicia dominicana, y yo estoy de acuerdo, porque yo también lo estoy, ampliamente insatisfecho y hasta avergonzado de la justicia que lamentablemente me ha tocado vivir como ciudadano de este país. Esa justicia, al ser un instrumento de dominación política, lo que hace es tratar de garantizar lo que quienes nos gobiernan quieren que se produzca a través de la justicia. La corrupción, la impunidad y todas aquellas cosas que puedan existir que les sirva de sostén y de encubierta a las acciones improcedentes que ellos desarrollan desde el Estado Dominicano. Porque aquel que no viola la ley, aquel que no tiene nada que esconder, no tiene bajo ninguna circunstancia por qué temerle a una acción judicial. Porque ¿a qué se va la justicia? A demostrar la veracidad o la falsedad de un hecho que a alguien se le impute. Pero cuando usted entonces tiene que utilizarla como aparato de dominación y de control, es porque realmente usted quiere que no se sepa lo que usted ha hecho a través de la justicia. Pero fíjense una cosa, la impunidad existe porque la sociedad también la auspicia. La sociedad también lo patrocina. Yo diría que es el principal patrocinador. Esa inercia. ¿No sabía? Porque hay sí, muchos patrocinadores dentro de la impunidad. Ahora, el número uno es la sí, sociedad. Sí, es la sociedad. Pero la sociedad tiene otra cosa. Tenemos que entenderlo. El hecho de que aquí se esté hablando y que mucha gente se preste a hablar de reelección, sabiendo que hay un mandato constitucional, obedece a que la sociedad permite que le hablen de eso. Porque cuando la sociedad se manifieste contrario a eso, usted tiene que darse cuenta que ellos, los disparatosos, pero ladrones y corruptos que dirigen la sociedad dominicana históricamente, no los que están, sino los que pasaron también, saben que la sociedad está en otra vaina. Y es lamentable decirlo. La mayoría del pueblo dominicano está en otra cosa. Son muy pocos los que están despertando cada día. E incluso con comentarios y acciones y posiciones que uno asume en este programa porque lo conocemos. Que hay gente que ha despertado, que ha decidido pensar de otra forma. Por eso es el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación, de la gente que habla por radio y por televisión, que escribe en los digitales y todo ese tipo de cosas.
Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque forma parte del aparato de dominación de la conciencia de mucha gente aquí en el país. Y por eso Santiago Cuesta Curi hablaba en principio de la gente que es muy bien paga para que hable mentira. Y esa mentira es para confundir a la gente. Y que siguen el letargo, que sigue. Por eso que está la vigencia de políticos como los que nos dirigen en la actualidad. Lamentablemente, el 98% deja mucho que desear como gente, como persona y como trabajador social. Pero al fin y al cabo, alguien me puso ayer en un mensaje, porque uno habla con nuestros seguidores y los miles y miles de televidentes en todo el país Y fuera. y fuera del país. Uno habla con ellos aquí y a través de la vía telefónica, pero cuando no está el programa nos mantenemos en contacto permanente enviándonos mensajes. Y una me decía ayer que no hay mal que dure 100 años. Y si uno se pone a revisar históricamente, ustedes recuerdan a Trujillo, que no pensaba que Trujillo, me dicen a mí que Trujillo creía que iba a ser para siempre, otras creían que Balaguer iba a ser para siempre. Los que están también tendrán que irse en su momento, cuando la sociedad lo decida, tendrán que irse. Pero como está la sociedad dominicana, hay que hacer una amplia reflexión para que todos aquellos que estamos en la disposición salgamos a darle nalgadas y por los hombros y por la cabeza, si es necesario, a mucha gente de este país para que despierte. Porque mucha gente está pensando en lo que vive hoy, pero no está actuando consecuentemente con lo que quiere que sea la República Dominicana del mañana para que le quede a sus hijos, a sus nietos. Por lo tanto, en este país, todo lo que sucede es por la sociedad. La sociedad que tiene el PLD ahí haciendo todas esas diabluras, ese desastre que ha representado este partido y este gobierno. Ha empeorado todo, 20 años en la dirección política de un Estado para no resolver ni siquiera ni aún uno. Todo lo contrario, mejor se agravan los problemas aquí en este país. Aquí no hay garantía de nada. Aquí no hay esperanza, por más que quieran decir los vocingleros, los robots de la comunicación, por más que quieran. Eso no es verdad. Usted que me está viendo no crea esa vaina. Usted a lo mejor no está en contacto con la sociedad como estamos nosotros, Carlos, Santiago, y mucha gente. Y sin embargo, conscientes de eso, se atreven a decir que quieren prolongarse en la dirección política del Estado. ¿Usted cree posible que a una gente lo maten para quitarle un motor? Para quitarle un celular. Miren en Licey al medio. Ese señor, hermano del arzobispo de Santiago, Bretón, lo mataron. Unos tigres para quitarle un motor. Y lo mataron. Un agricultor de 60 y pico de años. Que por cierto tengo el nombre aquí. Se llama Domingo Bretón Martínez, en Licey al medio, hermano de Freddy Bretón, el arzobispo metropolitano, el arzobispo de Santiago. Lo mataron para quitarle un motor. Ya esa gente ya perdieron un miembro de su familia en condiciones normales y en salud y todo eso, para quitarle un motor. O sea, el mensaje es que usted tener un motor es un problema. Eso le despierta a la delincuencia la actividad delictiva que viene desarrollando para poder ellos mismos conseguir cuarto. Lo mejor un motor para ir a darlo quizás por 5,000 pesos. Y mataron a una gente valiosa de la sociedad, una familia distinguida, porque todo aquel que tenga una gente que se dedique a la fe, como eran todos ellos, que tenga que ser víctima de eso. Pero el mensaje también es de que nadie está exento de nada. Nadie está exento de nada en este país. Por lo tanto, llamo a que no seamos tan indiferentes. Si este gobierno, este partido dirigiendo 20 años a la sociedad dominicana, no ha sido capaz de tener un programa de implementar nada que dé al traste con el mal de la sociedad, ¿y qué más yo puedo esperar? 20 años no es suficiente. Entonces en 20 años no puede hacer nada. Y supuestamente era un proyecto político, era un partido político. Y sin embargo, fíjese quién tiene que perder la vida para que le quiten un motor. Allí en Licey, al medio de Santiago. Estoy diciendo eso en el extremo de la ciudad de Santiago. Y entonces no haya garantía de nada de eso.
Eso es parte de gente. Por eso es que hay que poner siempre la barba en remojo. Mire, hoy le tocó Sí. a ese señor, a Domingo Bretón Martínez, le tocó. Mañana usted no sabe quién le tocó. ¿Y a quién le va a Eso tocar? yo recuerdo, a mí me recuerda una vez, para poner un ejemplo fiel, cuando Eury Cabral estaba en la Z que le mataron el papá de la mujer, unos delincuentes. Los delincuentes, para esconder males políticos que los políticos dirigentes del Estado no habían sido capaces de resolver, él lo justificaba y que no, que son cosas aisladas. O sea, cuando le tocó el desbol, entonces cambió totalmente el pensamiento. Digo, tú ves, papá, tú ves que el caso radica no es cuando le pase al otro que tú veas, sino cuando el desbol cuando el bolazo se te pegue a ti. Entonces ahí te cambia el pensamiento, ¿verdad? Ah, porque te dio la bola. Entonces ahí cambia el pensamiento. Entonces así usted, que a lo mejor no ha sido víctima de la delincuencia que el gobierno y el Estado ha sido incapaz de combatir por todas las cosas que hay que hacer para combatir la delincuencia. Entre ellos darle oportunidad y trabajo a la gente, a los muchachos jóvenes, como está haciendo López, buscándole oportunidad a los muchachos jóvenes para sacarlos de la calle, de la delincuencia. Como eso no se hace aquí en este país, nadie de nosotros está exento de nada. Usted recuerda que en el 2012, ¿a quién le tocó un acto de la delincuencia? A una de las muchachas que cuidaban las hijas del presidente de la República. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad? La muchacha que mataron, un oficial que cuidaba las hijas de Danilo Medina, saliendo de allá, de aquel lado de Santo Domingo Norte, unos tigres resolvieron con ella. Aquí nadie está exento de nada. Lo que quiero llamar con esto, que no podemos ser tan indiferentes, ni en el aspecto político ni en el aspecto social. Yo creo que tenemos que llamar a una reflexión. La situación del pueblo dominicano es difícil. Por más pajaritos que nos quieran pintar, es falso totalmente. Totalmente falso. Partiendo incluso desde el punto de vista económico. ¿Cómo puede ser una economía? Si crece, ¿verdad? Yo lo creo que crece. 7%, no hay problema. Y sin embargo, las oportunidades en nuestra sociedad sean más mínimas cada vez. Haya más delincuencia, más robo, más criminalidad, más impunidad, más de todo. No, y que no alcance. No hay fuente de trabajo. Porque hay un escrito que no dice... alcance para poder costearle los gastos a una niña. Ahí voy. Que tiene que pedir no hay un periódico. No, los medios comunicados pongan una cuenta incluso, debo decir que había familiares de ellos que pusieron peaje. ¿Tú te acuerdas? No sé si a ti te tocó eso. Sí. Que a mí siempre en el liceo, allá en Jarabacoa, nos poníamos incluso para hacer nuestras actividades, para el laboratorio, para el laboratorio, para la graduación y las actividades festivas. Y todas las cosas, nos poníamos con una cantinita que nos dieron la gente del padre. Eso tuvieron que hacer muchos de ellos también. O sea, una sociedad que sus gentes no tengan ningún tipo de garantía de salud para nada. Entonces, cuando uno oye eso, habla de 7%, que crece una economía, ¿qué crece? No, y ver, gente, no solo eso. Dice que somos lo la economía vemos. Crece, ok. Ahora, es que es lo que el crecimiento no se refleja. Somos lo que vemos. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Simple y llanamente estamos viendo que... Tuviste al director de Jaime Mota de Barahona. Ah, sí. Renunció, dijo, no se puede. Pero hemos querido hacer el intento, pero así no se puede. Pero se fue. Si tú ves que una sociedad, el sistema educativo, y lo quiero poner como ejemplo, Henchi, yo, Carlos, no quiero buscar la manera, a nosotros. El sistema educativo de periodismo y de comunicación, el que quiera tener yate, mansiones, jipetas, irse a esquiar a Colorado, tener canal de televisión, disfrutar de 7, 8 vehículos en su casa, tener apartamentos de millones de dólares. Para usted participar en ese loto, en esa lotería, usted tiene que ser deshonesto y mentiroso. Y yo le puedo decir a ustedes, sin derecho a equivocarme, con toda honestidad que me ha caracterizado, y lo doy gracias a Dios, a Jesucristo por eso, a mis padres, a mis amigos que me rodean, porque también tiene que ver con quién usted se rodea, de que Henchi y yo fuéramos millonarios también. Si hace tiempo hubiésemos abrazado
el manto de los robots periodistas y comunicadores de enaltecer la mentira con el pago de la corrupción. Y no somos lo que vemos. ¿Acaso la sociedad no sabe que es así? ¿Acaso usted que me está escuchando y viendo no conoce perfectamente de dónde venimos todo lo que hablamos en televisión, lo que escribimos en los periódicos, lo que hablamos por radio? No sabemos quiénes éramos y quiénes somos. Por eso hablo de que somos lo que vemos. ¿Y qué ve la sociedad de aquel que ayer no era nadie y hoy es diputado o ministro o director o general o vicepresidente o presidente de la República? El trayecto que hemos tenido, cómo ha cambiado hegemónicamente y económicamente el bienestar colectivo de sus familiares y allegados. ¿Acaso no los vemos? Y eso entonces los valoramos. Le damos ganancia de causa como algo que debe de ser normal en las sociedades. No. Ese es el daño que estamos haciendo a la sociedad. Por eso el hermano de Freddy Bretón, arzobispo de Santiago, es una víctima más de esa tediosa y fatal decisión de esta sociedad de enaltecer la deshonestidad y la mentira. Es la sociedad, no es más nadie. Claro, no, pero tiene un Si incentivo. la sociedad Desde dice el poder que también no, tiene un incentivo también. no, ¿cuál es el incentivo que lleva a las sociedades, Enchi, a ser parte de la deshonestidad y la mentira? ¿Cuál es? La migaja, las cajitas, los 500 pesos, que tanto se habla en esta sociedad y que la misma gente dice, y usted oye a muchos políticos y mucha gente hablar, cómo venden su conciencia por 500 pesos y una cajita. No, no la venden, están conscientes. A nadie hay que decirle lo que está pasando, porque todo el mundo sabe cómo está viviendo, gente. Claro. No hay que decirle a nadie que usted no tiene medicamento porque se los roban, que los alimentos son caros porque hay robo, que el dólar está caro porque hay robo, que las carreteras no sirven porque hay robo, porque en su comunidad no hay agua y por un pequeño acueducto no existe porque hay robo, que no le faltan su residencial, su barrio, porque hay robo, porque el dinero alcanza lo que está mal distribuido, mal empleado. No hay que aumentar impuestos, no hay que hacer nada. El día que aquí se corte la corrupción, hasta ahí seremos un pueblo diferente. Bajaría el dólar, los salarios de los policías y militares sería diferente, igual que los médicos, las enfermeras, los servidores públicos. ¿Por qué es tan abismal lo que el grupo pequeño se roba y recibe de salario, que es imposible que la mayoría de abajo puedan vivir con dignidad? Pero ¿y si son la mayoría los de abajo? ¿Por qué usted le permite a la minoría que lo golpee? ¿Por qué usted le permite a la minoría que lo aplaste, que lo humille y lo convierta en pobreza y en indigencia? Piensen, el día que la mayoría entienda, y para eso no hay que alfabetizarse, Enchi, porque usted vive en su hogar, en su pueblo, su provincia, en su conuco, y usted sabe cómo vivía y cómo vive ahora. ¿Qué cuesta una libra de arroz?
¿Qué cuesta una libra de pollo? ¿Qué cuesta el ajo? Del que tanto se habla y del que todos conocemos, quién lo maneja. Y la sociedad calla. Entonces, yo estoy convencido de que nuestro problema es de la sociedad, no es de los políticos, gente. Pero los políticos saben que hay un mal que han creado históricamente y es la pobreza. Así es. Y ellos manejan muy bien la pobreza de la gente, del pueblo dominicano. Bono gas, bono luz. Bono gas, bono luz, Sí. bono escuela, bono pan, bono transporte, bono ayuda. Sí, Todo. miseria. Entonces, eso. Pero fíjense, en las temporadas especiales, usted no vio diciembre. Usted no ve el Día de las Madres. Ay, Dios mío. Usted no ve el Día de los Santos Reyes. Esa es la pobreza. Y ellos lo manejan bien, eso. Apertura de las escuelas. ¿Entiendes? A regalar Exactamente. mochilas Se con el regalan mismo mochilas, dinero. sí, sí, como mochilas. apareció la diputada Yomaira Yomaira Medina. Medina. Y haciendo uso esa- de los fondos. Fue Yomaira que apareció, pero Sí. son varios. No son todos. Para que lo sepan. Sí. Entonces, porque el mismo Estado Dominicano, uno mismo da los cuartos y entonces el ministerio las reparte a los políticos para que con los mismos cuartos ellos hagan clientelismo con eso. Pero eso será algún día, ¿eh? A mí no me cabe la menor duda que eso tiene que tener su fin, porque nada es eterno. No. Nada es eterno, todo eso tendrá su fin, pero ellos saben que han creado grandes cinturones de pobreza que lamentablemente al momento de votar tienen el mismo poder, el voto, que aquel que es consciente y aquel que es inconsciente, producto de los males que la misma sociedad le ha creado. Eso es lo lamentable. Pero ellos saben que cuentan con ese colchón, y más en sociedades como esta, donde hay tantos extranjeros, que ese es otro colchón de voto que se hace. Para nadie es un secreto que aquí ha votado haitianos históricamente en las elecciones, para decidir las autoridades dominicanas. Y ahora más. Y ahora con un plan de regularización, ahí deben haber por lo menos 200. 1000. 200,000. 200,000 deben haber ahí. Y si sigue creciendo eso, sigue en el colchón más grande. Eso es así. Lamentablemente eso es así. Pero nosotros mantenemos la insistencia de seguir resistiendo y seguir diciéndole a la gente lo que nosotros humildemente vemos. Y que sobre la base de los hechos y la documentación, seguir presentándoselo a todos ustedes. Con el objetivo de que podamos tener una sociedad más crítica y que al mismo tiempo sea más consciente, para que podamos seleccionar de la mejor forma posible lo que pueda ser el futuro de nuestro territorio como nación. Mira, gente, yo quiero, porque es un día de tema de reflexión lo que estamos haciendo, porque nos toca, la vida hay que reflexionar en todo. Nosotros hemos hablado, y yo tengo alrededor de 4 años, incluso que hice un reportaje de una 35, ¿cómo le llaman? 35 programas. Una serie De 35 programas. En el 2015 comencé hasta el 2016. Cuando se cumplía en el 2016 los 50 años de democracia en la República Dominicana, después del ajusticiamiento de Trujillo, después de los consejos de Estado, el golpe de Estado Juan Bosch, el triunvirato, la guerra de abril, y que el 1 de julio de 1966, pues iniciamos el proceso, entre comillas, democrático con Balaguer, y que al 2016 pues se cumplían los 50 años. Pero es muy notorio recordar también lo que aprendí de que el ciclo histórico de los gobiernos, de los partidos políticos, de los políticos, su hegemonía, su tiempo es de 30 años. Eso no pasa de 30 años. Y todos han entendido que aquí hemos hablado
que de 1994 al 2024 se van a cumplir los 30 años de la aparición por primera vez del PLD como partido para gobierno por la crisis del 94 y donde Leonel Fernández entonces por el problema de salud de Juan Bosch asume la jefatura de la candidatura y desde el 96 el PLD llega. Por eso hablamos de que en el año 2020, próximo año, la lucha se ha centrado titánicamente entre Danilo, Leonel e Hipólito, porque son los tres que ya cumplen su ciclo histórico. Ya para el 24 usted no va a ver ni a Danilo, ni a Leonel, ni a Hipólito. Usted puede estar seguro de eso, aunque yo no tenga bola de cristal. Pero eso es lo que estila y está en la historia dominicana. 30 años. Por eso insisten tanto Danilo como Leonel, porque Hipólito no tiene posibilidades de querer ser, porque se cierra un ciclo. Miren, en México también se cerró un ciclo con 30 años, Henchi. En México. 5 sexenios de 5 presidentes corruptos al más alto nivel. Salinas, y ustedes saben, perseguido por corrupción. Zedillo, Fox, Calderón y el más corrupto de todos, según los mexicanos en la actualidad, Peña Nieto, que salió el 1 de diciembre. 5 presidentes al más alto nivel de corrupción de 2 partidos, el PRI y el PAN. Un movimiento donde el pueblo mexicano, que al igual que el dominicano, tiene también sus fallas de alfabetismo, gente. Y donde hay 130 millones con alto nivel de pobreza. Erosionado por esos 5 sexenios, esos últimos 5 sexenios. Hoy, las esperanzas de cambio de la pobreza en México está de la mano de un hombre honesto llamado Andrés Manuel López Obrador. Un movimiento llamado Morena. Le robaron las elecciones con Calderón y con Peña Nieto. Todo el mundo lo sabe que fue así. No se la pudieron robar ahora. Porque el pueblo mexicano entendió, aún con la pobreza, con el clientelismo de empresarios y políticos y el gobierno, no hicieron caso. Somos un ejemplo de México. Muy parecido, gente. No, nada es eterno. Y nada es eterno. Vamos a un cambio comercial, señores, y nosotros retornamos con más de nuestra participación aquí en Primera Hora, el Matutino.